felicidad. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Y yo cantaré de la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza reunirá. De las cenizas la esperanza vendrá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón,
oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Muy buenas tardes a todos, qué bueno poder volvernos a encontrar en esta tarde, que podamos ahora apagar toda distracción, que podamos concentrarnos en lo que Dios nos quiere hablar y que podamos tomar nota, que podamos recordar y llevar lo que hoy Dios nos quiere administrar. Así que ahí donde estás, busca el espacio, busca el lugar donde puedas estar tranquilo, donde puedas estar atento a lo que hoy Dios nos quiere hablar. Estamos hablando de la serie de Vida Abundante, esta vida abundante que Jesús ya ganó para nosotros, pero estamos descubriendo llaves para realmente poder vivirla, para realmente poder disfrutarla en su plenitud. Hoy te quiero compartir una palabra que está en Hebreos 12, versículo 1. Pablo habla a los hebreos en esta carta y dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Padre, te pido en esta hora que tú hables a nuestras vidas, que esta palabra, Señor, realmente pueda ser impartida y ministrada por tu Espíritu, Señor, a cada corazón, y que, Señor, tú cumplas el propósito por el cual la envías. En el nombre de Jesús, amén. Antes de comenzar, quiero compartirte una historia. Dice que había una persona que caminaba por la calle con un aspecto poco atlético, flacucho, no llamaba mucho la atención, pero tenía una remera de corredor. Y otra persona que sí realmente tenía el aspecto atlético de deportista, lo ve y en tono burlón le pregunta: ¿vos corres? Y le dijo que sí, le respondió: sí, yo corro. ¿Y sos de los buenos o de los malos?, le pregunta esta persona. Soy de los buenos, le dijo. Ah, sí, ¿y en qué puestos llegas? ¿En qué lugar? ¿En qué posición? Y bueno, he llegado tercero, a veces sexto, a veces en el puesto 30, en el 140, en el 200. Ahí todo depende de la cantidad de personas que se inscriben. Entonces que se burlaba le dice: ah, menos mal que sos bueno, ¿cómo serán los malos? Y él le responde: no, mirá, los malos ni siquiera llegan a inscribirse, amigo mío. Y al leer esta historia entiendo muchas cosas y vienen muchas cosas a mi mente, pero principalmente veo la seguridad en uno y la inseguridad en otro. La inseguridad en la persona que se burla y la seguridad en la persona que responde con esta confianza, con esta certeza de sentirse ganador, aún llegando en puestos de los últimos tal vez. Porque a veces no se trata simplemente de llegar primero. Hay carreras que se tratan simplemente de llegar a la meta, de cumplir el objetivo. Siempre va a haber personas que critiquen tu vida, que critiquen cómo haces las cosas, que critiquen tu trabajo, que critiquen lo que haces, que critiquen tu aspecto, si das o no das con la talla, si sos apto o no sos apto. Pero muchas veces esas personas lo hacen desde el temor, lo hacen desde la inseguridad, lo hacen desde esa soberbia por no sentirse seguros de realmente estar haciendo lo correcto y hacerlo bien. Muchos de ellos ni siquiera se animarían a hacer ni la mitad de lo que vos haces.
Por eso nunca dejemos que los pensamientos negativos de otras personas, de los demás, que critican, que vienen a quitar valor, afecten tu vida, que afecten lo que haces, que afecten cómo lo haces. Y mucho menos permitas que opaquen tu brillo. El brillo que Dios puso en vos es especial y es para vos. Entonces no permitas que nadie cambie lo que Dios puso en tu vida. Siempre sigamos adelante. Y esta historia está muy relacionada con el versículo de Hebreos 12:1. Y yo quiero poder desarmarlo, que lo podamos estudiar, porque en pocas palabras Pablo está diciendo muchísimo. Y lo primero que nos habla, dice que alrededor nuestro hay una nube, una gran nube de testigos. ¿Y quiénes son estos testigos? Bueno, mira, en Hebreos 11, el capítulo anterior, Pablo viene hablando de los héroes de la fe. Y seguramente recordarás que se menciona a Abraham, a Sara, a Jacob, a Moisés, a David, a Rahab, a varias personas, como vos y como yo, que se animaron a creer, que se animaron a correr esta carrera de la fe, y la Biblia los menciona como victoriosos, como héroes de la fe. En otras versiones habla de testigos como testimonios, es decir, en la vida de estas personas tenemos el testimonio de que han logrado ser victoriosos en esta carrera, que han logrado llegar, que han demostrado que se puede. Personas imperfectas, personas como vos y como yo, pero que se animaron a creer, que se animaron a ir a más, que se animaron a creerle a Dios lo que Dios hablaba de ellos. Hay muchos ejemplos. Te invito a que después puedas leer Hebreos 11 y vayas caso por caso, y no se menciona a todos, se menciona solo algunos pocos ejemplos. Pero Pablo está hablando de esto, está diciendo, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, todos estos testimonios de todas estas personas que lo alcanzaron, que lo lograron, nosotros hagamos lo mismo. Nosotros no nos demos por vencidos, nosotros avancemos y sigamos a la meta. Como te decía antes, son personas que no fueron perfectas, personas que creyeron y se animaron a creer y lo lograron. Esas personas, qué bueno pensar que son como esos testigos que están mirándonos, o esas personas que cuando estamos corriendo una carrera están alrededor nuestro diciendo, vamos, vos podés, dale, corre, dale, no te canses, dale, seguí. Qué bueno poder pensar en que otros atrás nuestro, en el pasado, otros que ya vivieron lo que hoy estamos viviendo, lo alcanzaron. Y esas personas, como una gran nube de testigos, alrededor nuestro diciendo, no desmayes, no te quedes, vamos, seguí, porque si yo pude, vos vas a poder. Si yo lo logré, vos lo podés lograr. ¿Y sabés qué es lo mejor? Que tenemos el mejor entrenador. Para correr esa carrera tenemos a Jesús de nuestro lado, el que nos entrena, el que nos capacita, el que nos dice cómo hacerlo cada vez mejor. Él nos dijo que nos iba a dar vida y vida en abundancia. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que no nos dejó solos y nos dijo, bueno, arréglense, fíjense cómo lo logran. Él dijo, yo me voy, pero les dejo a alguien que los va a capacitar, a alguien que los va a instruir, a alguien que les va a decir cómo hacer las cosas, que los va a dirigir y los va a conducir al camino de la verdad. Y ese es Jesús mismo, es Dios mismo en nosotros en forma de Espíritu Santo. Y Él está con nosotros, instruyéndonos, capacitándonos como nuestro entrenador, diciéndonos
cómo lo tenemos que hacer. Tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro entrenador. Y mirá, cuando corremos, cuando queremos avanzar, en la medida que vamos avanzando, pueden pasar cosas en esa carrera que te pueden llegar a ahogar. Esta semana me pasó que fui a jugar al fútbol después de mucho tiempo y me quedaba sin aire, me ahogaba porque había perdido el entrenamiento, había perdido la práctica. Y bueno, y cuando uno no está acostumbrado, va perdiendo el ritmo, va perdiendo esa fuerza, esa energía, y se siente especialmente, por lo menos en mi caso, como que la capacidad pulmonar no da para abastecer a todo este cuerpito. Y pensaba cuántas cosas en nuestra vida, así cuando comparamos la vida con una carrera, cuántas cosas en nuestra vida muchas veces nos ahogan o nos dejan sin aire o no nos dejan seguir avanzando. Y esto creo que es lo que Pablo habla, porque Pablo nos viene a dar esa clave, nos viene a dar esa sugerencia, esa recomendación que dice: despójense de todo peso. Despojarse se trata de una acción, y despojarse puede entenderse como arrancar algo, como quitar algo o como soltar algo. Despojarse es sacar de encima mío cosas que de alguna manera se pusieron sobre mis hombros y no me permiten avanzar, me paralizan, me ahogan, me asfixian. No puedo avanzar, no puedo seguir. Y ahí es donde yo tengo que tomar esa decisión y voluntariamente decir: esto no lo quiero en mi vida, esto no me hace bien, esto lo tengo que soltar porque con esto no puedo avanzar. Yo noté algunas cosas que muchas veces en nuestras vidas nos frenan, nos pesan, nos paralizan, nos detienen. La primera es el dolor. Seguramente en algún momento pasaste por tiempos de dolor, tiempos de pruebas, tiempos en los que tuviste que despedir a alguien, en los que tuviste que ser valiente y dejar de lado algo que te afectó y te hizo doler en lo interno. No estamos hablando de un dolor físico, sino un dolor en las emociones, un dolor que te afectó de tal manera que hasta hoy lo seguís guardando, que hasta hoy no pudiste sanar y que hasta hoy no pudiste curar. El dolor es una emoción y una emoción buena. Escuchaba en este tiempo que el dolor de alguna manera es un catalizador que nos permite no enloquecer. Por lo tanto, el dolor es algo bueno, pero es algo que tenemos que aprender a manejar, algo que tenemos que aprender a darle el lugar correcto. El dolor es para un tiempo determinado, no podemos vivir en el dolor. Esta semana hablaba con alguien que atravesó una situación muy difícil a un año de haberse casado, después de haber buscado por mucho tiempo el concretar un matrimonio, el comenzar una familia nueva, algo nuevo de la mano de Dios, siendo hijo de Dios incluso. Tuvo que atravesar un duelo porque su esposa falleció. Y son cosas que, como hablábamos con él, en esta vida no vamos a llegar a entender, no vamos a entender las razones ni los por qué. Son momentos duros, son momentos de mucho dolor. Pero yo le decía,
este es el tiempo de tu duelo. Este es el tiempo en el que vos tenés que llorar, en el que vos tenés que dejarte consolar, en el que tenés que dejar que todo ese dolor comience a salir. No te lo guardes, no te lo cargues, no te hagas el fuerte o el valiente. Deja que el Señor ministre tu corazón. Y a veces es difícil entender los por qué, pero hay momentos de dolor, hay momentos de llorar, y eso es necesario. Pero es necesario que comience y que termine. En el momento que dejamos todo el dolor, que resolvemos el dolor internamente, que el Señor ya sanó las heridas, podemos avanzar, podemos seguir. Hay tiempos en los que no podemos correr porque el dolor nos paralizó, pero el dolor no es para quedarse a vivir ahí. El dolor es para un tiempo, el dolor es para dejarse sanar y después poder avanzar, y seguramente eso en nuestra vida produjo algo que nos va a ayudar a que el que está pasando por lo mismo pueda ser ayudado, pueda ser capacitado, pueda ser acompañado en su tiempo de dolor. Por eso el dolor, que no se convierta en un peso, sino que sea esa emoción que nos libra de la locura, que sea esa emoción en el lugar correcto que Dios usa para sanar. Otro peso del que tenemos que aprender a despojarnos son esas palabras de juicio que nos condicionan. Así como te leía en la historia, siempre va a haber gente que te critica. Y siempre esas críticas buscan condicionarte. Siempre ese juicio de valor de los demás buscan condicionarte, dejarte quieto, dejarte paralizado, que no avances, decirte que vos no estás hecho para correr una carrera. Aprende a escuchar la voz de tu entrenador, el que te dice: sí, vos podés, sí, yo te hice con mi diseño especial. No escuches las voces de los que no quieren ayudarte. Siempre va a haber personas que quieren ayudarnos. A veces en sus buenas intenciones nos pueden llegar a decir cosas equivocadas o cosas acertadas. Ahí también tenemos que aprender a escuchar a los que nos aman realmente y a los que buscan hacernos bien. Pero aprendamos a descartar las palabras que nos quieren condicionar. Aprendamos a escuchar y a darle más valor a las palabras de nuestro entrenador, a las palabras de Jesús, a las palabras del Espíritu Santo. Que ninguna palabra te condicione, que ninguna palabra te frene, que ninguna palabra que no venga de Dios te diga que no podés. Ese es otro peso. Otro peso que tenemos que aprender a soltar y aprender a dejar, a quitar de nuestra vida es el enojo. Porque nos enojamos. Y la Biblia nos dice que es válido enojarse, que está bien enojarse, pero que ese enojo no nos lleve a pecar. Y ese es otro lugar u otra emoción en la que no nos podemos quedar a vivir. El enojo muchas veces viene por frustraciones, porque no nos salen las cosas como queremos, porque esperamos que esto sea de una determinada manera y termina siendo de otra. Nos enojamos con nosotros mismos porque vemos que no podemos lograr las metas que nos hemos planteado, o porque vemos que el camino no es tan sencillo. Todos lidiamos con el enojo, todos lidiamos con tiempos de estar arriba y tiempos de estar abajo, tiempos de no poder alcanzar lo que estamos buscando, lo que estamos anhelando.
y eso nos produce como una frustración, un enojo, un desánimo que se convierte en un peso si no aprendemos a soltarlo, que se convierte en un mal humor, que se convierte en algo que termina lastimando a otros porque no hemos aprendido a controlarlo, porque no hemos aprendido a manejarlo. El enojo es bueno en el correcto lugar. El enojo es para un determinado tiempo. Está bien incluso enojarse por algunas cosas, pero no es el lugar donde tenemos que vivir. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Es decir, que tu enojo no dure más de lo debido. Que tu enojo tenga un principio y un fin. Aprende a manejar el enojo para que no se convierta en un peso que no te permite correr la carrera de la fe. Otro peso que no nos permite correr es el temor, es el miedo. Y el miedo justamente es una fe negativa. Así como tenemos que aprender a creer en Dios para poder correr la carrera de la fe, el temor es todo lo contrario. El miedo es el que nos dice, no lo vas a lograr. A veces son temores infundados, a veces no tienen ningún motivo para estar en nuestro interior y condicionarnos. Sin embargo, están ahí y tenemos que aprender a vencerlo. Todos tenemos temores. Todos pasamos por tiempos de temor, de miedo, de inseguridad, de no, yo no lo puedo hacer, yo no lo voy a lograr. Pero aprendamos a escuchar la voz otra vez de nuestro entrenador, a creerle a Él, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios y la fe vence al temor. La fe es lo contrario al temor. La fe es el sentimiento ese positivo de que aunque yo no me vea capaz, aunque yo no me crea capaz, Dios me está diciendo, yo te di mi identidad, yo te hice mi hijo, yo creo que vos no creo, yo estoy seguro que vos podés lograrlo porque puse de mi espíritu en vos. Entonces no hay motivos para estar en temor, no hay motivos para que el temor nos frene, nos paralice, nos deje quietos, sino que es otra de las cosas que tenemos que aprender a arrancar de nuestra vida, a no escuchar al miedo, a no escuchar el temor, no escuchar esos pensamientos que nos dicen que no podemos. Escuchemos la voz de Dios, porque la voz de Dios es la que nos anima, la que nos reconforta, la que nos dice, vamos para adelante. El desánimo es otro peso. Como te decía antes, el enojo, la frustración, el desánimo, caer en desánimo, caer en esa apatía espiritual que viene muchas veces por el cansancio de no haber visto resultados. Yo te animo hoy a que vuelvas a enfocarte y a concentrar tu mirada en Jesús. Porque cuando miramos a Jesús, cuando ponemos nuestra mirada en Él, Él es el que nos anima, Él es el que nos da nuevas fuerzas, Él es el que quita esa apatía, es el que quita ese desánimo, esa frustración. Animémonos a poner nuestra mirada en Él. Y otros pesos que hoy son muy comunes son la distracción, el entretenimiento. Esto no es malo en sí, el poder recrearnos, el poder distraernos, el poder entretenernos, el poder pasar tiempos en los que podamos reír, divertirnos. Eso es necesario y es bueno, pero en su justa medida también, porque el estar 24 horas o el tiempo que estamos despiertos, estar distraídos nos hace perder el foco, nos hace perder el correr la carrera o saber hacia dónde correrla. El estar distraídos tal vez
Es como el que empezó a correr y no sabía para dónde seguía el camino y volvió un poco para atrás y después para un costado, pero nunca llega al lugar porque pierde el foco, pierde el norte. Ese es otro peso. No nos distraigamos, no nos desenfoquemos. Aprendamos a disfrutar, pero sin desenfocarnos. Y por último, otro peso que creo que es muy de nosotros, del Río de la Plata, y tal vez del mundo entero, pero lo veo muy como marcado en nosotros, es la queja y la excusa. La queja y la excusa puede llegar a convertirse en un peso que nos permite avanzar. Cuando queremos avanzar, siempre nos vamos a encontrar con obstáculos. No es opcional, siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber complicaciones, siempre va a haber cosas que entorpezcan que podamos avanzar. Ese es el momento para buscar la manera que yo puedo resolver y que de la mano de Dios puedo resolver esa situación y seguir avanzando. Naturalmente nos sale la excusa, nos sale la queja, nos sale la justificación de decir no se puede. Y a veces efectivamente hay cosas que no podemos cambiar nosotros, pero podemos entregarla a los pies de Cristo y dejar que Él haga lo que nosotros no podemos. Pero hay cosas que sí podemos cambiar, hay cosas que sí nosotros podemos resolver. Si en lugar de buscar la excusa, la queja o la justificación, buscamos la solución, buscamos la manera de hacerlo, aunque parezca difícil, aunque resulte costoso, si está en nuestras manos poder hacerlo, hagámoslo y librémonos de ese peso y sigamos adelante. Los obstáculos van a estar siempre. En el camino al éxito no es todo color de rosas ni es todo una pendiente hacia arriba constante, sino que vamos a tener momentos en que tengamos que frenar, tengamos que resolver algo para después poder seguir avanzando, y así es constantemente, así es la vida, así se presenta muchas veces esta carrera. Parece injusto, parece que no debería ser así, pero Jesús mismo dijo: en el mundo van a tener aflicciones. Él por un lado nos dice: yo les vine a dar vida y vida en abundancia, o sea, vida plena, pero por otro lado también nos dice: esto no quiere decir que ustedes van a vivir libres de aflicciones, libres de momentos difíciles, libres de complicaciones, pero yo voy a estar con ustedes. El Señor dijo: pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra mayor seguridad, esa es nuestra promesa en la que tenemos que estar confiados y en la que podemos estar tranquilos de que Él está con nosotros. Entonces, palabras de excusas, palabras de queja, de justificación, de decir no puedo, son palabras que deberían estar prohibidas en nuestro vocabulario, porque Jesús está con nosotros. Y ese es otro peso. Incluso, como decía antes, nuestra cultura puede jugarnos en contra, porque tenemos esa costumbre y esa mala costumbre de buscar excusarnos, de buscar justificarnos por qué no podemos lograrlo. No hay motivos para excusarnos, y ese se puede convertir en otro peso que no nos permite avanzar. El perdón es una necesidad, y el perdón, esta semana en Biblios hablábamos de que no es una opción, sino una necesidad. En nosotros el perdón es una necesidad, y la falta de perdón se convierte en un peso.
se convierte en un peso en nuestros hombros que cada vez es más pesado, cada vez es más difícil de llevar y cada vez nos paraliza más. Aprendamos a perdonar rápido, porque el perdón es para nosotros libertad. Y a veces pensamos en el perdón como una reconciliación con la persona que me dañó. A veces no necesariamente se va a dar la reconciliación junto con el perdón. El perdón es un mandamiento. La reconciliación es eventual. No siempre se va a dar la reconciliación, pero siempre tenemos la posibilidad de perdonar, de soltar, de dejar libre a personas que nos hayan dañado, que nos hayan hecho mal. Aprendamos a perdonar, aprendamos a dejar de sufrir por lo que nos hicieron en el pasado. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Aprendamos a caminar siempre mirando hacia adelante. Lo pasado, perdonemos, sanemos, dejémoslo, pero que no se convierta en una carga o en un peso que nos debilite, que nos arrastre o que nos paralice. Y después Pablo hace una mención especial del pecado que nos asedia. El pecado ya no se trata de un peso más, sino de una asignatura aparte. Él menciona especialmente al pecado, porque el pecado nos estorba de una manera en nuestra vida, se vuelve un obstáculo tan grande si no aprendemos a soltarlo, si no aprendemos a librarnos del pecado. Vamos a vivir constantemente en error, en angustia, en depresión. Recordemos que el pecado no es algo que está en el diseño de Dios, sino que es parte de lo que el enemigo trajo a la humanidad para que se desvíe, para que equivoque el camino. La paga del pecado es muerte. Entonces no podemos tener vida abundante si estamos viviendo en pecado. No hay manera de que una cosa compatibilice con la otra, porque una es la vida de Dios y otra es la vida en la carne, la vida en esta raza caída que somos por el pecado. No hay lugar para el pecado en esta carrera. Despojémonos del pecado. Dice que el pecado nos asedia, nos estorba, nos frena, nos distrae, nos lleva para donde no queremos ir. ¿Sabes lo que hace el pecado en tu vida, en mi vida, en la vida del que practica pecado? Lo desfigura, lo deforma. Porque el diseño de Dios no tiene pecado consigo. El diseño que Dios puso en tu vida no es con pecado. Pero el pecado en tu vida comienza a deformar el diseño que Dios puso en vos. Por eso yo creo que Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo: yo no vine a los que se creen justos, yo vine a los que están enfermos. Los que estaban enfermos eran los que estaban en pecado. Y Él vino a ellos, Él vino a sanarlos. Él vino a mostrarles un camino mejor. Él vino a mostrarles un camino sin pecado, un camino de vida. Y tenemos que aprender a no vivir como religiosos. En la época de Jesús estaban los religiosos, por un lado, que se creían perfectos, y los pecadores, por el otro, que se sabían que estaban perdidos. Jesús dijo: yo vine a estos, a los que reconocen que están mal, a los que reconocen que están viviendo en error, y los vine a encaminar, les vine a dar vida, les vine a dar abundancia
en sus corazones. Él les vino a mostrar un camino mejor. Pero estas personas, estos pecadores, eran los que sabían que estaban en error. El religioso pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Si hay pecado en nuestra vida, si hay errores, si hay cosas con las que convivimos y que no tienen que estar ahí, aprendamos a ser humildes de corazón, a traerlo a los pies de Cristo, a confesarlo en la confesión y libertad. Aprendamos a soltarlo, aprendamos a arrancar de nuestras vidas el pecado. No le demos lugar, no dejemos que eso siga deformando lo que Dios quiere formar en nuestras vidas. Y dice, para finalizar, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo es esto de correr con paciencia? Cuando corremos queremos hacerlo rápido, queremos ir volando porque queremos llegar. O corremos o vamos despacio, o lo hacemos con paciencia o lo hacemos con desesperación. ¿Y qué es correr con paciencia? Correr con paciencia es con determinación, sin prisa pero sin pausa. En la historia que leíamos, el hombre se creía ganador por haber llegado. Y hay carreras, como decía antes, que no se trata de llegar primero, no se trata de competir con otros, se trata de llegar a la meta, se trata de seguir corriendo, se trata de no quedarse quieto, se trata de seguir avanzando, con determinación. No me frena nadie, yo no voy a parar, yo voy a seguir y cada uno aprender cuál es su ritmo. No estamos compitiendo con otros. Jesús, nuestro entrenador, nos está diciendo cuál es nuestra carrera, cuál es nuestra meta, cuál es nuestra asignación, cuál es el objetivo que tenemos que alcanzar. Él puso en nosotros, Él imprimió en nuestro diseño cuál es esa carrera. No nos desenfoquemos mirando la carrera de los demás. No nos desenfoquemos mirando si el otro va más rápido y si yo voy más lento, o si yo voy más rápido y el otro va más lento y debería hacerlo mejor. Cada uno está corriendo la carrera de la fe que Dios puso en cada uno, según su diseño, según lo que imprimió en su corazón. No pensemos en ganarle a otros, pensemos en ganar lo que Dios puso por delante nuestro. Busquemos llegar a esa meta. Y para finalizar, yo te animo que puedas cerrar tus ojos en este momento, que puedas disponer tu corazón delante del Señor y que puedas primero que nada correr a encontrarte con el entrenador, con Jesús mismo, que puedas correr a sus pies y que puedas pedirle que Él en este tiempo te esté mostrando cuál es esa carrera que te toca correr a vos. Que puedas escucharlo, que puedas atender sus observaciones, sus indicaciones, sus instrucciones. Que tu oído pueda estar atento a lo que Él está hablando en este tiempo. También que te animes a escuchar las voces de las personas que te aman y que te animan y que están a tu lado diciéndote: vamos, no te quedes, no renuncies, no desistas, seguí avanzando, lo estás haciendo bien.
Escucha las voces de esas personas que Dios puso a tu lado para animarte, para reconfortarte, para decirte que no te quedes quieto, que sigas avanzando. Quiero que puedas orar conmigo y que en esta hora le digas al Señor: Padre, te entrego todo peso, te entrego toda carga, te entrego todo dolor, toda angustia, te entrego toda palabra que me ha condicionado, que me ha frenado, que me ha mantenido quieto. Padre, te entrego mis enojos, mis frustraciones, mis desánimos. Vengo delante tuyo, Señor, para que tú me reconfortes, para que tú me alientes, para que tú me des nuevas fuerzas, tú me fortaleces. En el nombre de Jesús, Señor, tú me fortaleces. Padre, suelto perdón. En esta hora suelto perdón. Perdono a aquellas personas que quisieron dañarme. Y si puedes mencionar su nombre. Tómate este tiempo para soltar. Tómate este tiempo para liberar perdón. Suelto perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Me declaro libre de ese peso. Quiero correr hacia ti, Señor, quiero correr hacia ti. Y Padre, líbranos de la tentación, líbranos del pecado. Señor, queremos quitar de nuestras vidas, desarraigar por completo el pecado. Ser libres, libres para correr, libres, Señor, para alcanzar tu propósito. Volver, Señor, a recuperar la identidad de hijo que el pecado quiso deformar. Padre, renunciamos a todo pecado. Renuncio, Señor, renuncio al pecado que me ata, que me frena, que me deforma, que me quita de tu propósito. Padre, en esta hora suelto el pecado, lo quito de mi vida, Señor. Quítalo de raíz, arráncalo, Señor, porque no es tuyo, porque no está en tu diseño, porque no viene en el paquete que tú has puesto, Señor, para que mi vida sea equipada. Lo entrego, Señor. Ahora me declaro libre de toda carga, de todo peso, de todo pecado. Y corro, Señor, hacia la meta. Corro como estos héroes de la fe, personas imperfectas que se animaron a creerte. En ti somos más que victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, te bendigo. Declaro una semana de victoria, donde vas a correr y no te vas a cansar, donde tu entrenador te va a instruir, te va a dar las instrucciones precisas
para que no te quedes. Y si hay peso todavía, que te das cuenta que tenés que seguir entregando, mirá, Dios está dispuesto a tomar tus cargas, pero es tu decisión, es tu voluntad y Él la respeta. Así que sé libre en el nombre de Jesús y que puedas correr sin límites, sin prisa, pero sin pausa, con paciencia, esta carrera que Dios ha puesto por delante para tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Te amamos, amamos tu presencia, oh Dios. Te amamos.
primer amor. Amamos tu rostro más que tus manos. Amamos tu persona más de lo que nos puedes dar. Amamos tu presencia, Señor. Yeah, no hay nada mejor, no hay nada mejor. Toda esta generación te mira a ti, se enfoca en ti. Dejamos toda distracción, todo entretenimiento y volvemos a mirar